Vamos a algo más grato de esta historia que contamos recién. Algo mucho más lindo, más grato que nos gusta a todos, que es la comida. Comer. Qué placer, comer rico. Seguramente si te metes en tu Instagram, a mí me pasa todo el tiempo, me llegan, me aparecen todo el tiempo cocineros, chef, no sé cómo llamarlo, que te van sugiriendo cosas, recetas, come esto para que bajes de peso. De todo, a mí me llama la atención cómo han proliferado, ¿no? Porque cuando yo era más chico había un par nada más de cocineros famosos que hacían la comida en la tele, y la veíamos. Entonces se me ocurrió poner en foco todo esto de la alimentación, la comida, la de acá y la de allá, de todos lados, y vamos a recibir a un especialista de verdad, ¿no? A uno de esos chefs cocineros que uno ya dice el nombre y sabe de dónde viene y quién es. Está con nosotros Pietro Sorba, así que ya les dije todo. Gracias por ¿Cómo atendernos, estás? señor. ¿Cómo le va? Muy bien, Darío. Un placer estar comunicado con vos, con tu programa, con tu Gracias. audiencia. Así que gracias por la oportunidad. Siempre es un placer hablar con profesionales tan Bueno, valiosos como vos. gracias, Pietro. Estamos en TN, yo cada vez que te pesco ahí a la noche con Fede, ese me quedo viendo los recorridos que hacen, que está muy buena idea, muy buena idea. Pero bueno, vos tenés un camino mucho más largo que eso, así que empecemos a charlar de comida, Pietro. A Eh, ver, ¿cómo comemos los argentinos? Primera pregunta que se me ocurre. bueno, los argentinos, como todos los pueblos, tienen un esquema de alimentación culinario que depende de la historia, del recorrido histórico que tuvo el país. Sí, Entonces, bueno, el primer dato que obviamente sale a la vista es que los argentinos son absolutamente carnívoros en general, pero eso se debe a que la proteína animal y en este caso específico la proteína vacuna, desde la llegada de los españoles, de los colonizadores españoles, bueno, proliferó de una manera imposible de parar y finalmente se transformó en el alimento más presente, más barato, más preciado, etcétera. De hecho, ahora las personas sufren bastante porque un alimento como la carne, que siempre fue barato, que siempre fue disponible y sí. que llevó No es nada a un barato. consumo, perdón, No, que no es nada barato. Ayer vos sabés que hice una nota claro. para Telenoche donde hay en carnicerías que empiezan a vender la carne en cuotas con tarjeta de crédito. Vas a Así comprar un es. kilo de Bueno, a eso carne. iba, ¿no? Que la carne, que siempre fue históricamente, o por lo menos a partir de los gobiernos de Perón, que eh, hicieron todo lo posible para que la carne llegara a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Bueno, a partir de ese momento la carne se transformó en un alimento barato y eso llevó, por supuesto, también a un consumo enorme. Bueno, ahora estamos en una etapa donde los precios de este alimento, que tradicionalmente es un alimento para gente acomodada, Sí. pero lo fue históricamente. Y en muchos países del mundo, si vos sos un hombre que viaja, que conoce, sabes perfectamente que la carne vacuna es la carne quizás que tiene el precio más elevado, ¿no? Que si Sí. querés comer un Sí. bife de chorizo en Europa, te sale Uf. 24, 25, 26 euros el Sí. kilo en un supermercado, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, pero eso no quita el hecho de que los argentinos sean absolutamente carnívoros, comen 100 kilos y pico de proteínas per cápita por año, proteína animal ¿Está bueno per eso, cápita por Pietro? año. ¿Cómo? ¿Está bueno eso? Depende, en un punto quizás sí, en otro más o menos, porque no acompañamos esa ingesta proteica con mucha verdura. Nuestro Claro. consumo de verdura es bastante limitado y porque las cantidades de carne que se ingieren son muy grandes, porque por una cuestión cultural y por una cuestión de costumbre y por esa disponibilidad que estuvo ahí dando vuelta por muchísimas décadas, los argentinos comen unas cantidades per cápita, me refiero a la porción, realmente abnorme, ¿no? Porque Sí. uno cuando va a un restaurante normalmente, un restaurante, en este caso de Europa, Sí. un lomo servido al plato pesará 200, 220, máximos 250 gramos. Acá
uno va a un restaurante y un bife de chorizo capaz que pese 350, 400, 450 gramos. Entonces, bueno, acá hay una cuestión de cantidad que es relevante. Y Y después, bueno, nuestro esquema culinario, nuestro esquema de alimentación, obviamente depende mucho de los legados histórico-culturales. Tenemos una parte muy interesante vinculada a los inmigrantes que nos regalaron muchísimas comidas, especialmente los italianos y los españoles, no sí, porque sean más señor. buenos o más eficientes, sino porque fueron las olas migratorias más contundentes y Sí. era inevitable, y es inevitable que dejaran su huella profunda. Y después también nos alimentamos de las otras, entre comillas, de las otras colectividades, nos Sí. alimentamos de la herencia criolla, de la herencia del Poca, de nuestros pueblos indígenas Y, autóctonos. Y y finalmente Argentina tiene un esquema de comida muy interesante, muy sí. variado. Vos, a ver, vos, Pietro, que si tenés que elegir una comida, ¿cuál es tu comida preferida? Bueno, pero eso, Darío, depende de dónde yo nací, de dónde yo crecí, dónde yo me formé. Yo llegué a la Argentina grande, ya tenía 30 años Sí, sí. Venís de y Italia, yo en Italia nací y crecí en una región que se llama Liguria, Liguria. donde se come muy poca carne y se come mucho pescado y mucha verdura y bastante pasta. Sí. Entonces yo me formé con eso y para mí el esquema de alimentación es ese. Ah, mira Eh, vos. si tengo que, si Más tengo que pasta que comer carne. proteína, prefiero el pescado o la carne. Si tengo Ah, que claro, elegir, por supuesto claro. aprecio la carne porque es un alimento noble. Sí, No tengo ningún tipo de problema ético con la carne por ahora, sí. pero si puedo elegir, prefiero, por ejemplo, comer pescado. Me gusta, pertenece más a mi, si lo quieres llamar así, a mi memoria genética, a mi ADN, Sí, a mis costumbres. Entonces, bueno, si tengo que elegir, prefiero esas cosas. claro. ¿Y qué pasa con los restaurantes? A ver qué opinás vos, ¿no? De tantos restaurantes que... Bueno, acá hablemos de la gran ciudad, ¿no? Buenos Aires, por ejemplo, donde hay enorme cantidad de restaurantes de todos los niveles. Hay algunos que son muy caros, no sé si vos pensás lo mismo, muy caros, Ujú, por ahí la atención no es tan buena o el tamaño de la comida no es tan grande y siempre están llenos igual. ujú. ¿A qué se debe? Ahora más o menos. Ahora más o menos. Ahora más o La menos. crisis, la crisis. Ahora más o menos, sí. Pero eso responde al hecho de que Buenos Aires es una gran capital del mundo, que tiene un público muy segmentado, tiene un público ABC1 eh, que no tiene ningún inconveniente en pagar cuentas abultadas en los restaurantes. Hoy en día no es infrecuente en restaurantes de alto segmento gastar entre 200 y los 300.000 pesos. Tremendo, por plato, Los ¿no? precios Por persona. por persona, sí, por persona. Nuestros precios ahora están... ahí hay una cuestión, Darío, que por un lado los empresarios gastronómicos de ese tipo de restaurante creen que nosotros somos iguales a Europa Sí, y aplica más o menos los mismos precios. claro. Por otro lado, después hay un público que evidentemente está dispuesto a pagarlo, porque si no, estos restaurantes no existirían. Y también hay una cuestión de, no sé si, no creo que sea una distorsión, eso hay que evaluarlo, pero no creo que haya o que exista una distorsión excesiva de precios, en el sentido que Sí, si vos aplicas un precio de venta que es parecido a lo de mercados como el europeo, donde los precios de la materia prima son más caros, son más altos, entonces no se justificaría tener lo mismo precio de venta. Así que ahí hay una cuestión que me parece que está más vinculada al hecho de decir, bueno, si en, no sé, si en Italia, en España, en Francia, etcétera, un restaurante de alta categoría te cobra 200 euros, 300 euros, por qué no hacerlo acá también en Argentina? Ese claro. es un poco, me parece que ese es un poco el juego que se está haciendo. Y en relación a si lo vale o si no lo vale, bueno, cada uno tiene su percepción de la relación placer-precio, o sea, cuánto yo Por estoy dispuesto a supuesto, pagar claro. para conseguir ese precio, ¿no? Porque la Es relación subjetivo, es calidad-precio verdad. existe Sí. más o menos, porque la calidad depende de cada uno,
de la percepción que tiene cada uno y el precio también depende de la percepción de cada uno. No, si Eh, yo gano $20.000 por mes, sí, claro, me quizás sobra. pagar $200 Sí, sí, una sí. comida no me representa absolutamente nada. Hay, O no. sí, te llevo a uno puntual, que es la parrilla mejor del mundo. Lo tenemos acá en Palermo, ¿no? Sí, Premiada, sí, sí, Don desde el Julio. punto de vista de los papeles y de la calidad, seguramente es un lugar Bueno, de referencia, no, sí, sí. hay un bife de chorizo que yo no me acuerdo la palabra, que está como, lo tienen ahí como, ¿cómo le dicen? Varios meses en algo. Madurado, madurado, ¿Eso es sí. verso o es verdad? ¿Qué es eso? No, no, no es verso, en realidad se retoma algo que siempre existió. Sí. Por ejemplo, cuando en el campo, sobre todo, ¿no? Con un animal, digamos, de caza o un animal, digamos, de corral, etcétera. Bueno, normalmente, sobre todo en los meses fríos, una vez que se sacrifica el animal o se obtiene a partir de la caza, se deja orear, ¿no? Y básicamente la maduración es eso, pero llevado a una instancia un poco más precisa y no tan artesanal. Entonces, ¿qué sucede? Que la carne, bueno, el tema de la terneza es relativo, pero sí la carne adquiere seguramente con una maduración controlada, o sea, que significa colocar la pieza de carne, que normalmente son con los huesos, Sí, sí. porque eso otorga un poco más de sabor. Colocar, no sé, un tren de bife en un ambiente a temperatura de entre 1 y 2 grados, con un nivel de humedad entre el 80 y el 90%, a los 21 días, al mes, esa pieza de carne adquiere unos sabores que de lo contrario no tendría. Mira, claro, Son un poco más intensos claro, los sabores, claro. ¿no? Después podemos discutir si la maduración ideal es de 21 días, de un mes, de 45 días, etcétera. Después ahora hay gente que obviamente, como todas las cosas que suceden en esta época, en algún punto payasesca. Es- Obviamente hay gente que madura la carne 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y, y ahí ya empezamos a tener un sabor que más parecido a Roquefort que a la carne, ¿no? y claro, y claro. Ahora, este bife de chorizo que como vos decís, madurado y qué sé yo, ¿se justifica que salga? Debe estar hoy, no sé, 150, 200.000 pesos en ese lugar. No, no, sí, no, Pero no sé si ponele. ese es el precio, pero seguramente es un precio elevado. Sí, Lo que hay que pensar es que esa pieza de carne a raíz de la maduración, sí. si tiene una maduración, supongamos, de un mes, pierde una parte de su peso, ¿no? Porque por la evaporación. Ah, Entonces ya ahí tenés una pérdida, no sé, del 10, del 15 o del 20%. sí. Obvio, eso no sé, Darío, si justifica un precio tan elevado, pero tenemos que pensar dónde comemos ese bife, cuál es el servicio que lo acompaña, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo, y lo digo con todo respeto porque yo soy un gran amante de los restaurantes informales, de ruta, etcétera, pero una cosa es comer un bifacho en un restaurante de ruta Sí. y otra cosa es comerlo en el contexto de un restaurante premiado, donde hay un Mm. nivel de servicio extremadamente elevado, donde se capacita al personal, donde se busca materia prima de excelencia, donde se cuidan Pero los hay detalles, tanta etcétera, diferencia, etcétera. Pietro, entre ese restaurante o unos de gran nivel, digo, y los bodegones, que uno come bárbaro en los bodegones. Sí, pero es otra perspectiva. Son dos cosas totalmente distintas. Es como al que le gusta el fitito, el 600, y no lo Sí. cambiaría por nada en el mundo, y al otro que le gusta una Ferrari. Entonces, ambas situaciones son placenteras, Mm. únicas, irreemplazables, Sí, pero en valor absoluto, digamos, si yo tengo que ir a comprar una Ferrari, tengo que gastar 300, 400 mil euros, y está si tengo que claro. comprar un fitito por más que sea refaccionado, perfecto, etcétera, Sí, sí, sí. seguramente no voy a gastar la Claro, cifra que gasté claro. por un Ferrari, ¿no? Donde hay también un desarrollo tecnológico, Tal cual, donde hay tal cual. todo. Después podemos discutir, ¿no? Como decía antes, si todo eso tiene el valor que en este momento tiene o no. Mm. Pero sí, seguramente cuando detrás de una situación, en este caso el restaurante, hay todo un trabajo de comunicación, de servicio, de capacitación, de búsqueda de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente los costos suben
y no hay otra manera que compensarlos a través de un precio de venta elevado. Claro, claro. ¿Qué opinas de estos chefs o cocineros que proliferan en las redes? Viste, yo recién decía que me llega en Instagram todo el tiempo, no sé si son Sí, cocineros, no sé, alguien que se graba bien, lindo, lo edita perfecto y te recomienda cómo hacer una tortilla, una tarta, no sé, lo que sea. sí. Mira, yo obviamente tengo la mirada de periodista, entonces alguien podría decir, y bueno, este le tiene bronca, no sé, a los cocineros. ¿No? Bueno, la verdad que no, porque yo entiendo perfectamente que los tiempos cambiaron. Sí, Entiendo perfectamente que los cocineros a partir, en este caso en Argentina, seguramente a partir de lo que hizo el Gato Dumas, de lo sí, que hizo Calabrese en su momento, de lo que disparó la aparición del canal El Gourmet, finalmente los cocineros tomaron una relevancia que antes no tenían. exacto. Ahora, como muchas cosas, ahora los cocineros quieren ser filósofos, dietólogos, opinionistas, Claro. periodistas, antropólogos, o sea, quieren hacer todo. Y esa es la parte que me cierra menos. El que mucho Eh, abarca, poco aprieta, ¿no? tengo esa sensación, ¿no? Con esto no quiero decir que un cocinero no pueda tener ese tipo de información y de formación, porque en realidad la tiene que tener, Sí. pero me parece que la actitud es la de decir yo voy a cambiar el destino del mundo, yo voy Sí, a decirte lo que tenés que comer, yo, todo. sí. Bueno, es un poco eso. Y en relación a cómo cocineros, influencers, etcétera, influyen a partir de las redes sociales, me parece que hoy en día tenemos un daño muy grande, Ah, sí. porque la distorsión que se genera entre la realidad y lo virtual es enorme. Eh, Ah, mirá. O sea, lo que vemos ahí es difícil después que lo hagamos nosotros. No, un poco eso, pero también, no sé, pienso no sé, los influencers, ¿no? Sí, Que no sí. son necesariamente cocineros. Hay personas que tienen un caudal De de seguidores, seguidores sí. extremadamente elevado. Mm. Estamos hablando de millones de seguidores. Entonces, si ese señor o esa señora dice, hoy fui a comer a este restaurante y es espectacular. Sí, Y el restaurante en realidad es nada, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces nosotros le estamos diciendo a un caudal grande de gente de ir a ese lugar. Esas personas que probablemente en una porción muy grande no tienen las herramientas para dirimir si ese restaurante es bueno o no por su cuenta, sí. va a pensar que ese restaurante es bueno porque el influencer dijo que es bueno. Entonces, bueno, No, no, eso está claro. Sí, sí, sí. se forma un paladar virtual que no tiene nada que ver con un paladar real. Muy bien, muy bien. Entonces, la Ah. realidad, que lo que yo sinceramente no logro entender del todo, A ver, es por qué esas personas sí, no usan ese caudal para hacer formación, para ayudar a la formación del paladar, para enseñarle a las personas claro. cómo reconocer un buen alimento de un alimento que no lo es, cómo decirle a la persona que, por ejemplo, los productos de temporada son mejores que los productos que no son. O sea, todo ese tipo de información cotidiana Sí. que es útil, le sirve a las personas para poder elegir mejor en un supermercado, en un restaurante, para comer mejor en la familia, para darse cuenta que existen productos que van más allá de la carne vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas Y no Pietro, utilizan ese caudal, ese claro, poder de claro. fuego para hacer un trabajo constructivo. Simplemente lo limitan a cobrar un millón y Sí, medio, dos sí, millones sí. de pesos para un posteo Exacto, y se acabó exacto. la historia. No, no, eso no va. Ahora, uno siempre fantasea con tener un bar, no sé, un restaurante, se me ocurre a mí. Y yo, si tuviera eso, haría porciones grandes. Yo digo, las porciones Sí, grandes atraen a la gente. Ahora, ¿qué piensa un sí. especialista como vos? ¿Conviene una porción grande o algo sofisticado, qué sé yo, que sea chiquito, pero que tenga un gran trabajo atrás de elaboración? ¿Qué sugerís? Creo que, a ver, en Argentina, bueno, hablando de la pregunta inicial sobre cómo comemos los argentinos o cómo se come en Argentina, Sí,
hay una ecuación que todavía no está resuelta del todo, y la ecuación dice que privilegiamos mucho la cantidad a la calidad. O sea, muchas veces nos interesa más una milanesa Sí, gigante, que claro. sirve para 6/8 personas, que desde lo, a ver, desde lo gastronómico, desde lo culinario no dice mucho, ¿no? Porque en realidad es un ensamblado de queso, de frito, de panceta, de no sé qué, de no sé cuánto, y la Una verdad que bomba, es una bomba. es una bomba. Claro. Y no Entonces, va, no, no lo yo sugerís creo eso. que la cocina de por sí es un momento de generosidad, ¿no? Porque en casa, en familia, donde nace esta situación, bueno, alguien normalmente prepara una comida para que el otro se sienta bien, se alimente, etcétera. Entonces, evidentemente existe un concepto vinculado, un concepto entre la comida y la cantidad. Ahora, lo que creo yo es que no es necesario que esas cantidades sean Claro, claro, desmedidas. claro. Creo que quizás con el tiempo, y es un poco lo que está pasando en Argentina también, porque no queda otra. Y sí. eh, Los bolsillos están flacos, Pietro. bueno, exacto. Entonces se busca también un poco más de calidad. Bueno, Entonces, uno intenta buscar alimentos que sí, quizás cuestan un poco más, sí. entonces, bueno, pero consumir menor cantidad como para compensar y Te más, hago, más o menos claro, quedar en el claro. mismo Te lugar. hago la última y te despido cortita. Para Pietro Sorba, ¿quién es el mejor cocinero de Argentina? El mejor cocinero que yo conozco, en realidad conozco dos, Sí. que son dos amigos muy queridos que no tienen nada que ver A ver. con el rubro, porque yo no te puedo, tengo que responderte así porque no puedo, no puedo responderte de otra manera, si no se ofenden. Ah, mira. Y lo que te puedo decir, Darío, es que Sí. hay realmente buenos cocineros que tienen buena técnica. Hay algunos que quizás son un poco sobrevaluados, otros que quizás son no tan conocidos como deberían ser, Mira. pero seguramente tenemos muy buenos cocineros, porque además nuestros cocineros, me refiero a la generación entre los 30 y 40, quizás hasta Sí, los 50, sí. tuvieron la oportunidad, contrariamente a lo que pasaba antes, de formarse, por lo menos algunos, en el exterior, estando en contacto con mercados desarrollados, donde hay gente que utiliza muy buena técnica, etcétera, Bueno, y eso finalmente se repercute claro. en nuestros restaurantes. Bueno, Pero amigo. seguramente tenemos perdón, un Sí, sí. argentino que se destaca, que realmente es un embajador de Argentina, es Mauro Colagreco, Ah, seguramente, claro, el ¿no? famoso, sí. Es Sí, que hace de tres estrellas. hamburguesas a los mejores platos. Sí, tenés razón. Tres estrellas Michelin, Oh, oh, máximo reconocimiento, un condecorado crack. como Cavalier de Francia, Sí, prepara la comida del presidente de la República de Francia, tiene muchos restaurantes, entonces bueno, ese quizás en este momento es el es mejor, el es el cocinero uno. argentino más Ah. preciado que tenemos. Pietro, te quiero mandar un abrazo grande. Gracias por la onda, por atenderme y nos cruzamos en cualquier momento. Gracias a vos, un gran abrazo a vos y todos los Buen oyentes. fin de, Chao, chao. Chao, gracias. chao. Pietro Sorba pasó en foco.